revelados, 7 ritos sagrados para soltar cargas y transformar tu noche en un milagro de IVNO. La noche caía sobre el pequeño pueblo de México, llenando de sombras los campos de maíz y el camino empedrado que conducía a la iglesia de adobe. Javier, un humilde carpintero de 35 años, se encontraba abrumado por las pesadas cargas de la vida. Su fe, que solía brillar con intensidad, comenzaba a tambalearse, como una vela a punto de apagarse en la oscuridad. Pero ese día, el cielo parecía susurrar secretos sagrados a través del viento, y un rayo de esperanza llegaba a su corazón. La iglesia estaba llena de luces danzantes de las velas encendidas. El aire vibraba con oraciones fervorosas, cada palabra resonando con el eco de los innumerables milagros que habían pasado frente a los ojos de Javier a lo largo de los años. Decenas de fieles se reunían para practicar los 7 ritos sagrados, rituales ancestrales de entrega, que prometían liberar las cargas del alma. Pero ahora, entre murmullos de aliento y lágrimas, Javier comenzó a cuestionar si la fe y la comunidad podrían verdaderamente curar sus heridas, mientras su madre, con la mirada llena de amor y fragilidad, suplicaba unirse a esos ritos. Javier sentía una lucha titánica en su pecho. Un presente divino parecía estar acechando, pero él se sentía atrapado en la niebla de sus dudas. Las palabras de sus hermanos y hermanas se entrelazaban en un canto poderoso, oraciones que ascendían al cielo como un incienso fragante. Podía casi tocar la fe que irradiaban, pero en su interior latía un eco de incredulidad. Las campanas retumbaban, marcapasos de la esperanza. «Reúnanse para sanar. Reúnanse para creer», resonó la voz de un anciano con aspecto venerable. Todo el pueblo, envuelto en un fervor colectivo, oraba por su bienestar. Javier sintió que la presencia de Dios se cernía a su alrededor, generando una corriente de energía divina. Sin embargo, las sombras de su angustia seguían atormentándolo. En su mente, la imagen de su madre enferma lo perseguía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras permanecía en la penumbra de su desasosiego, una luz intensa surgió de repente. Un ángel de la guarda, radiante y sereno, emergía de la oscuridad presentada en su mente. Javier, sintiendo el calor de esa luz, escuchó un mensaje claro y amoroso que lo empujó a enfrentar sus miedos y sus dudas. Sus lágrimas caían, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una profunda conexión con lo divino. Esa noche mágica, mientras otros clamaban por la intervención de San Judas Tadeo, la fe de Javier se tornó en un río que fluía con valentía. Las oraciones colectivas resonaban como un tambor sagrado, y Javier se dio cuenta de que la verdadera fe no estaba en la certeza, sino en la entrega. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta en su corazón se alzó: ¿está preparado para recibir el milagro que podría transformarlo antes de que el nuevo día despierte? La sala de la iglesia estaba impregnada de un susurro sagrado. Javier, haciendo un esfuerzo por aquietar su mente, se concentró en el sonido envolvente de las oraciones que se elevaban como un canto de esperanza. Era como si el aire mismo vibrara con la esencia del amor divino. Su corazón, aún agitado por la incertidumbre, comenzaba a latir con un ritmo diferente, al compás de una fe renovada. Todo a su alrededor parecía cobrar vida. Las luces de las velas danzaban en el aire, creando sombras que albergaban historias de fe pasadas. Javier cerró los ojos por un instante, dejando que la música de las voces lo guiara hacia un lugar profundo dentro de su ser. Fue allí donde sintió un tirón, una conexión innata con lo divino. Hoy, voy a soltar mis cargas, se repitió mientras una paz inexplicable empezaba a instalarse en su interior. Cuando las campanas sonaron de nuevo, su eco trajo consigo una resolución aún más firme. Era el momento de unirse a sus hermanos y hermanas en este acto sagrado. Se acercó a su madre, quien lo miraba con esa ternura infinita que solo una madre puede tener al contemplar a su hijo en su dolor. «Madre, juntos vamos a entregar nuestras cargas», le dijo, y en sus palabras había una promesa de amor y esperanza. El primer rito comenzó. Un anciano, guías de almas en estos rituales, se puso de pie en el centro de la sala. Con voz suave pero poderosa, pronunció las palabras de invitación. «Hoy, dejemos nuestras penas a los pies del Señor.
Abramos nuestros corazones y recibamos el milagro que nos está esperando. Cada individuo en la sala comenzó a compartir sus angustias, sus súplicas, sus alegrías. Era un momento de vulnerabilidad, donde el miedo se disipaba y el poder del amor se desplegaba. Javier respiró profundo y se unió a la corriente de emociones. Las historias de sus vecinos, sus cargas y luchas, resonaban como un eco en su propia vida. La madre de Javier tomó su mano y le susurró: «Vamos a entregar juntos nuestra fe». Mientras se unían en oración, Javier sintió como el peso que había estado llevando se comenzaba a desvanecer. A medida que el rito continuaba, algo sorprendente sucedió. Era como si una luz interior comenzara a brillar con más fuerza en su ser. Sin darse cuenta, su incredulidad se transformó en un fervor absoluto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez, eran lágrimas de liberación, de entrega sincera, de conexión. La voz del anciano resonó nuevamente, recordando a todos la importancia de la fe en lo que no se ve. Dediquémonos a creer en el milagro que se aproxima. Cada uno de nosotros es un lienzo en las manos del Creador. Hoy, Él está listo para pintarnos con su amor. Javier se sintió sobrecogido. Un nuevo fuego ardía dentro de él. Comenzó a reconocer que su lucha no solo le pertenecía a él, sino que era parte de un viaje colectivo de sanación y transformación. Se volvió hacia su madre, cuya mirada ahora brillaba con una fe renovada. «Estamos juntos en esto, madre», le dijo con voz firme, y ella sonrió, motivada por esa chispa de esperanza. Al finalizar el rito, Javier comprendió que el verdadero milagro no era solo la sanación física, sino espiritualmente aceptar lo que la divinidad tenía reservado para ellos. Con la comunidad a su alrededor, se encontraba dispuesto a enfrentar el amanecer con una fe renovada y la esperanza de que, al día siguiente, las puertas de la sanación se abrirían aún más. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una pregunta latente persistía: ¿estaría preparado para aceptar el reto que Dios tenía planeado para él y su madre? Las sombras del pasado podían alejarse, pero una nueva aventura espiritual los esperaba. Las luces parpadeaban suavemente mientras los últimos ecos de las oraciones se desvanecían en el aire. Javier permanecía en su lugar, con el corazón palpitante, cargado de una nueva esperanza. Un susurro etéreo se hacía presente, como si una voz divina le hablara desde el fondo de su alma. «Prepárate, Javier. La transformación empieza ahora». Su madre, aún a su lado, miraba al anciano que se parecía a un antiguo sabio, la frente marcada por el tiempo y la experiencia. El anciano sonreía y levantaba sus manos hacia el cielo, como invitando a los presentes a unirse en un abrazo celestial. «El primer rito es el de la aceptación», dijo, rompiendo el silencio con su voz resonante. «Acerquémonos a estos pasos y reconocemos lo que pesa en nuestro ser». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aceptar. La palabra parecía sencillo a primera vista, pero implicaba un profundo reconocimiento de sus heridas, de sus fallas, de su dolor. La multitud comenzó a murmurar, compartiendo sus mayores temores en voz baja, como si el aire estuviera cargado de sus verdades más crudas. «Aceptamos nuestras batallas, y con ello, comenzamos a liberar», continuó el anciano. Cada persona, moviéndose lentamente, avanzaba hacia el altar, dejando sus pesares en forma de escritos, objetos o simplemente lágrimas. Javier tomó un papel, sintiendo la textura entre sus dedos. Respiró hondo y, con sinceridad, escribió «miedo a fallar», y se lo entregó al altar. Un susurro de liberación y calma lo envolvió. «El segundo rito es el de la entrega», dijo el anciano con un brillo en sus ojos. «Hoy, volvamos a entregar lo que hemos guardado en la oscuridad». Javier sintió que su madre apretaba su mano, comunicándose sin palabras. Era un gesto de fuerza, de unidad. Este rito no solo estaba destinado a él, era para ellos, para todos. Con valentía, el grupo comenzó a entregar lo que les costaba más. Javier cerró los ojos nuevamente, levantando su corazón en oración. Imágenes de su vida pasaron ante él, cargas familiares, la lucha por su salud, el miedo a las nuevas responsabilidades. A cada imagen, le dijo en voz baja: «Te devuelvo al Señor». La paz lo envolvió como una manta cálida. A medida que más personas ofrecían sus cargas, una energía vibrante comenzó a llenar la sala, como un río que crece impulsado por la lluvia. Eran risas, llantos, y ecos de fe. Aquello no solo era una reunión, era un renacer. «El tercer rito», continuó el anciano, «es el de la gratitud». Relatos de agradecimiento comenzaron a fluir espontáneamente.
Javier escuchó a un hombre narrar cómo había encontrado trabajo tras meses de búsqueda, y una mujer compartir su alivio por la recuperación de su hijo. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente, decía el anciano, con cada historia compartida. Javier se sentía más ligero. La comunidad irradiaba amor. Se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas, que en sus problemas encontraba la semilla de una esperanza colectiva, un regalo divino. Al llegar al cuarto rito, el anciano alzó la voz, lleno de fervor: el perdón es la llave a nuestro futuro. Hoy, perdonamos lo que aún nos ata. Javier sintió un tirón profundo dentro de él. Perdonar a quienes lo habían lastimado y, sobre todo, perdonarse a sí mismo. Era un reto genuino. Las palabras surgieron en su mente, invadiendo su corazón: te perdono. Con cada susurro de liberación, una carga se desvanecía. El rito continuaba y Javier, en su transformación, se sentía más unido que nunca, no solo a su madre, sino a todos sus hermanos y hermanas en la fe. Era como si el tiempo se detenía, y el amor se convirtiera en un palpable refugio, una morada en la que cada uno de ellos podía hallar paz. Cuando el anciano pronunció los ritos finales, Javier se sintió compelido a dar un paso más allá. ¿Y si esto que estamos viviendo es solo el principio?, se preguntó en su corazón. Con su ser lleno de esperanza e inquietud, miró a su madre, cuyos ojos brillaban con una fe renovada. Estaba claro que ellos flotaban en un mar de posibilidades, pero aún había más que descubrir, más rito por vivir, más poder por recibir. Un nuevo desafío les esperaba al amanecer. ¿Qué otras revelaciones y pruebas de fe les tendría preparadas el mañana? La pregunta flotaba en el aire, como si el mismo cielo anhelara compartir más secretos divinos con ellos. La luz del alba comenzaba a asomarse tímidamente, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Javier despertó de un sueño profundo, sintiendo que algo maravilloso se había desatado en su interior. En su pecho, un amor nuevo palpitaba, como si un águila hubiera despertado de su letargo. Su madre ya estaba en pie, preparando un café que llenaba la casa con su aroma reconfortante. Hoy es un nuevo día, Javier, le dijo con una sonrisa que irradiaba esperanza. Siento que grandes cosas están por venir. Él asintió, sintiendo que cada palabra era como una semilla plantada en su corazón. Mientras desayunaban, Javier recordó cada rito celebrado la noche anterior. La aceptación. La entrega. La gratitud y el perdón. Se sintió inspirado a llevar esos mismos principios a cada rincón de su vida. Hoy, viviré cada momento como un rito, pensó. Salieron juntos al amanecer, un viaje espiritual que prometía revelaciones y desafíos. Caminaban por un sendero rodeado de árboles que danzaban con el viento, y en su corazón, la expectativa ferviente latía. De repente, algo atrapó su atención: un grupo de personas se encontraba reunido en la plaza del pueblo. Acercándose, escucharon fragmentos de historias de vida, relatos de lucha, superación y fe inquebrantable. Escuchen, gritó una mujer con voz potente. Estamos llevando a cabo el rito de la sanación. La palabra resonó en Javier como un eco celestial. Se miró a sí mismo, sintiendo aún las réplicas del miedo, de las heridas no completamente sanadas. Era el momento de dar otro paso. Se unieron al grupo, y el anciano, que parecía el mismo de la noche anterior, estaba a cargo de la ceremonia. Con su voz profunda, comenzó a hablar sobre el poder de la sanación interior. A veces, el dolor se convierte en nuestra sombra, y olvidamos que podemos iluminarla con amor. Javier sintió un impulso, una voz interna que le decía que él debía hablar. Antes de darse cuenta, se encontró en el centro del círculo rodeado por miradas compasivas. He luchado con el miedo a fallar, comenzó a confesarse, con el corazón vibrante. Me he dejado vencer por el pasado y por eso, me cuesta seguir adelante. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran solo de tristeza, eran de liberación. Sintió que el espacio poco a poco se llenaba de entendimiento. La mujer que había comenzado la ceremonia se acercó y le tomó la mano. Hoy, aquí, juntos, sanamos. Era un momento lleno de una vigorosa energía, y Javier sintió una luz en su interior, como si cada palabra que había compartido lo liberara aún más. Mientras el rito avanzaba, más y más personas compartían sus luchas. El anciano dirigió todos hacia un instante de oración ferviente. No temamos lo que hemos de pedir. El cielo está abierto, y la gracia es nuestra para ser recibida. Que sus cargas sean llevadas hacia la luz. Javier levantó su voz en un clamor fervoroso. Señor, libérame del miedo. Quiero ser un testimonio de tu amor.
Como si el mismo cielo respondiera, una brisa suave sopló a través de la plaza, llenando el aire de un profundo sentido de paz. Al concluir el rito, Javier miró a su alrededor. Las miradas que antes estaban cargadas de dolor ahora brillaban con una luz renovada. Sentía el poder del amor colectivo, la comunidad había unido sus fuerzas en una danza de fe. Mientras las personas se disipaban, el anciano se acercó una vez más a Javier y a su madre. Este es solo el comienzo. Hoy han liberado cargas, pero hay mucho más por descubrir en ustedes. Cada rito es una puerta abierta hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Las palabras resonaban en el corazón de Javier como un canto angelical. La promesa de su transformación se afianzaba con cada pasito que daba. Sin embargo, las preguntas seguían danzando en su mente. ¿Qué más puedo ser? ¿Cuál es el siguiente rito que debemos enfrentar? La luz del sol brillaba intensamente sobre ellos, y la melodía de la vida llena de posibilidades los envolvía. Ambos se miraron, y en sus ojos estaban los destellos de la fe sin límites. No sabían lo que les deparaba el futuro, pero estaban listos para correr hacia lo desconocido. ¿La aventura espiritual apenas comenzaba? ¿Qué ritual de verdad tienen reservado para ellos? El nuevo día avanzaba, y Javier y su madre se dirigieron a casa, pero su espíritu aún danzaba con la energía del rito. Las palabras del anciano reverberaban en su mente. Cada rito es una puerta abierta hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Javier sintió como si la vida misma le susurrara al oído que había más por descubrir, más por experimentar. Durante la caminata, una serie de imágenes le pasaron por la mente. Recordó las historias de aquellos que habían compartido en la plaza, cada una imbuidas con una profunda lucha. ¿Por qué no puedo enfrentar mis propias sombras?, reflexionó. Así como una flor enfrenta al sol, él también debía alzar su mirada hacia lo divino. Al llegar a casa, Javier se sentó en su rincón favorito del patio. El café de su madre seguía mezclándose con el aire fresco de la mañana como una sinfonía de aromas. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando la conexión que había sentido en la plaza. Señor, ayúdame a encontrar el siguiente rito, la próxima experiencia que me acerque a ti, pidió en voz baja. Un leve murmullo del viento pareció responderle. Abrió los ojos y, frente a él, algo llamativo captó su atención, un árbol viejo, con sus ramas retorcidas y un tronco robusto. Era un símbolo de fortaleza y resistencia. En su mente, comenzó a reflexionar sobre su significado. El árbol había soportado tormentas y sequías, pero ahí estaba, firme y lleno de vida. Así quiero ser yo, pensó. Firme en mi fe, a pesar de las dificultades. Después de un rato, su madre salió y se unió a él. Javier, me siento diferente, comentó, como si leyera sus pensamientos. Nunca había tenido tanta esperanza. Hoy siento que la vida está llena de oportunidades. Él sonrió y asintió, compartiendo la misma chispa de renovado compromiso. Fue entonces cuando el rostro de la mujer de la plaza se presentó en su mente. Deberíamos volver, sugirió Javier de repente. Podemos ayudar a los demás, compartir nuestras experiencias y lo que hemos aprendido. Su madre lo miró con aprobación. Eso es lo que significa ser parte de una comunidad, respondió. Cuando uno brilla, todos brillan. A medida que el día avanzaba, decidieron organizar una reunión en su hogar, invitando a los vecinos y a aquellos que habían compartido en la ceremonia. Comenzaron con un simple cartel, una nueva oportunidad para sanar y compartir, y la idea se esparció como fuego en la hierba seca. Las horas pasaron, y la emoción era palpable en el aire. Con cada invitación, Javier sentía más fuerte la certeza de que había encontrado el siguiente rito, un acto de entrega y amor hacia su comunidad. Pero mientras pensaba en todo lo que esto significaba, una pregunta inquietante surgió en su corazón: ¿estoy preparado para guiar a otros en sanación? ¿Qué pasará si no tengo las palabras adecuadas? Esa noche, con el cielo estrellado reflejando la luz de la luna, se sentó a meditar nuevamente. Señor, dame la sabiduría y las palabras para ayudar a mis hermanos. Quiero ser un faro de luz en su oscuridad. La serenidad se apoderó de él, sintiendo que no estaba solo en este viaje. Dios lo acompañaría en cada paso. Con el amanecer a la vuelta de la esquina, Javier se dio cuenta de que no solo estaba a punto de guiar a otros, sino que también estaba en el umbral de su propia transformación. Este rito se convertiría en un viaje de doble sentido, donde la sanación fluiría en ambas direcciones. Mientras se adentraban juntos en este nuevo camino,
un eco de expectación llenaba su ser. Lo que aún no sabía era que la conexión con su comunidad traería desafíos inesperados, que pondrían a prueba su fe y lo llevarían a descubrir aspectos profundos de sí mismo. ¿Cómo podrían enfrentarse juntos a las sombras que aún acechaban en sus corazones? El viaje prometía ser revelador, así que, entre oraciones y sueños de lo que vendría, Javier y su madre se preparaban para el encuentro. El futuro, lleno de promesas y misterios, se extendía ante ellos como un camino sin fin. ¿Qué nuevo rito de sanación les esperaba? El día tan esperado llegó y Javier se despertó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La luz del sol danzaba en el cielo, despertando un mundo que parecía vibrar con posibilidades. Cada rincón de su casa respiraba una atmósfera de esperanza y expectativa, y al mirarse al espejo, vio en sus ojos algo nuevo, una determinación renovada. Al preparar la reunión, su corazón latía con fuerza. Ayudó a su madre a colocar sillas, a preparar la mesa con comida sencilla pero deliciosa, y a llenar el espacio de cálidas sonrisas. Entrar en la cocina era como entrar en un santuario de aromas matizados de café recién hecho, pan tostado y galletas que su madre había horneado con amor. La casa, que solía ser solo un refugio, ahora era un faro, un lugar donde los corazones heridos podrían encontrar consuelo. Ya cerca de la hora pactada, Javier comenzó a sentir la ansiedad apretar su pecho. ¿Y si nadie viene? ¿Y si me quedo sin palabras? Sus pensamientos giraban como un torbellino. Pero en esos momentos de duda, una tranquila voz en su interior le recordaba la esencia del rito, la comunidad, la unión, el amor. Y ante esa certeza, decidió dejar a un lado sus temores y confiar en que Dios le daría fuerza. La puerta de su casa se abrió y una oleada de vecinos empezó a entrar, cada uno trayendo a cuestas sus propias historias, sus luchas y anhelos. Javier los recibió con abrazos, sonrisas y palabras de aliento. Cada uno de ellos era un testigo del cambio que comenzaba a gestarse en la comunidad. Cuando todos estuvieron sentados, Javier sintió que era momento de compartir. Hoy estamos aquí no solo para escuchar, sino para abrir nuestros corazones. En este lugar, seremos luz para los demás, dijo, su voz llenándose de pasión. Las miradas se encontraron, y en ese momento, una chispa de conexión encendió el aire. Las historias comenzaron a fluir. La señora Carmen, con sus manos temblorosas, relató cómo había enfrentado la soledad tras la pérdida de su esposo. El joven Carlos habló con lágrimas en los ojos sobre su lucha con la adicción. A cada palabra, revelaban no solo sus penas, sino también sus deseos de sanación. El espacio, que antes parecía solo un salón, se transformó en un círculo sagrado de confianza y amor. Javier escuchó atentamente, su corazón latía más rápido. Por cada historia compartida, sentía como si una carga se levantara. Esto es lo que significa estar juntos, pensó. Con cada testimonio, se reafirmaba el propósito. La sanación empieza cuando reconocemos nuestras sombras y las traemos a la luz en compañía de otros. Al final de la noche, Javier tomó un profundo aliento y se dirigió a todos. Quiero pedirles que hagamos un rito de transformación juntos. Es tiempo de soltar nuestras cargas. Levantemos nuestras manos, no en señal de derrota, sino como símbolo de unidad. Que cada uno de nosotros deje ir lo que ya nos sirve y reciba lo nuevo que Dios tiene preparado. Así, alzaron sus manos al cielo, y una atmósfera vibrante se hizo presente. El silencio lleno de asombro se convirtió en murmullos de fe. Un sentimiento de liberación embargó a todos, una conexión palpable con lo divino. De repente, el sonido de unos pasos al final de la calle interrumpió el momento. Una figura conocida se acercaba, y el corazón de Javier se detuvo por un instante. Era la mujer de la plaza. ¿Acaso su presencia no era más que una coincidencia? La mirada de su madre reflejó una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Qué se llevará el día de hoy? ¿Qué nuevas verdades se revelarán? Era la pregunta que flotaba en el aire, mientras todos aguardaban lo que podría ser un nuevo rito de sanación. La historia brillaba entre ellos, y sabían que no estaban solos. La figura de la mujer de la plaza avanzaba con paso firme. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y Javier sintió que cada latido de su corazón resonaba con una expectativa creciente. Todos en la sala giraron sus miradas hacia ella, como si su llegada fuese una señal de que algo profundo estaba a punto de suceder. «Hola, Javier», dijo ella con una voz serena, pero cargada de una emoción palpable. «He oído las historias de esta noche y he venido a compartir la mía. Tal vez no me conozcan del todo, pero siempre he sentido que mi vida ha estado llena de sombras que han ocultado mi verdadero ser.
Su sinceridad rompió el silencio, y una profunda conexión se estableció entre ella y el grupo. Javier sintió que las palabras de la mujer se entrelazaban con la vulnerabilidad que había compartido la señora Carmen y el joven Carlos. Era evidente, todos llevaban cargas similares, y el espacio se volvía un enredo de corazones que buscaban sanación. La mujer prosiguió: hace años, perdí a mi esposo en un accidente. Desde aquel día, he cargado un peso que no supe cómo soltar. Pero anoche, mientras oraba, sentí que tenía que dar este paso. No podía seguir escondiendo mi dolor. Necesitaba liberar mi alma. La sinceridad de su relato hizo que varias personas se secaran las lágrimas, mientras la atmósfera se llenaba de una gracia indescriptible. Hoy, continuó ella, les pido que me acompañen en este rito de sanación. Quiero abrir mi corazón completamente y dejar ir todo lo que me ata. Siento que, si lo hacemos juntos, la luz nos alcanzará a todos. Javier, emocionado, comprendió que ese era el poder de la comunidad: ayudar a otros a liberarse de lo que los oprime. La energía en la sala cambió. La sensación de temor fue reemplazada por un profundo deseo de conectar con lo sagrado. Javier sintió como cada persona en la habitación se llenaba de una determinación renovada. Sí, hagámoslo. Todos aquí somos faros de luz. Si una sola vida puede ser transformada en amor, imaginen el impacto cuando cada uno de nosotros se atreva a revelar su verdad, dijo, alentando a su congregación. La mujer se puso de pie, y con los ojos llenos de lágrimas, empezó a compartir sus recuerdos. Recuerdos de amor, de risas, y también de dolor. Con cada palabra, empezó a liberar el peso de la tristeza y a transformar su historia en un canto de esperanza. Todos escuchaban con atención, fusionando sus propias historias en ese abrazo emocional. Entonces, Javier los guió en un ejercicio: cierra los ojos. Imagina que estás sosteniendo tu carga en tus manos. Ahora, al compás de mi voz, vamos a soltarlo en el aire. Echa un paso adelante, como si estuvieses dejando ir ese peso. Las manos comenzaron a levantarse, los corazones latían al unísono y liberaciones profundas empezaron a ocurrir. Un aire fresco llenó la habitación, como si la brisa de lo divino atravesara cada rincón. Sollozos de alegría se mezclaron con risas de alivio. Lo que parecía una reunión ordinaria se había convertido en una mini reunión celestial, pero de repente, el rugir de un trueno resonó por el cielo, la noche se oscureció por un instante, como si el mismo cielo respondiera a sus súplicas. La atmósfera se tornó electrizante, y todos sintieron que lo milagroso estaba al alcance de la mano. ¿Qué significa esto?, pensó Javier. Su corazón palpitaba con fuerza, y en su mente resonaba: ¿estamos listos para recibir la manifestación del milagro? La mujer miró a Javier, y con ojos brillantes, preguntó: ¿estamos preparados para lo que pueda venir?, generando una inquietud que llenó el aire. La transformación que habían sentido era solo el comienzo, algo monumental estaba por llegar. ¿Qué abriría las puertas de lo sobrenatural esa noche? ¿Qué revelación divina esperaba ser descubierta? La sala se llenó de un silencio sobrecogedor mientras el eco del trueno se apagaba lentamente. Javier, con el corazón rebosante de entusiasmo y temor a la vez, miró a su alrededor. Cada rostro parecía un espejo de su propia lucha y esperanza. Había algo en el aire, una especie de energía palpable que podía cortar con un cuchillo. ¿Están listos para recibir esta bendición?, preguntó la mujer, su voz resonando como un canto que llamó a cada espíritu presente. Javier asintió, sintiendo que la pregunta no solo retumbaba en la sala, sino también en lo más profundo de su ser. Había llegado un momento en que las sombras que una vez parecieron insuperables estaban a punto de ser desvanecidas, pero para eso, cada uno debía dar un paso valiente. Escuchemos el susurro de Dios, invitó Javier. Tal vez debemos entregarle nuestras cargas, nuestras tristezas y nuestros miedos. Él está aquí, listo para recibirnos. La mujer, con su mirada intensa, comenzó a guiar al grupo en una oración. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una flecha de luz que penetraba corazones anhelantes. Señor, aquí estamos, expuestos ante ti. Ayúdanos a dejar ir lo que nos pesa, lo que nos separa de tu amor. Las manos comenzaron a levantarse de nuevo, no solo como un gesto físico, sino como un símbolo de entrega. Javier cerró los ojos y se unió a ellos. Sintió que una brisa suave lo envolvía, como una caricia divina. Te entrego mi pasado, susurró en su corazón, suelto la ansiedad, el remordimiento, el miedo. Te lo entrego todo.
Las lágrimas comenzaron a salir, pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de un corazón que finalmente comenzaba a ver la luz. Pasaron minutos que parecieron horas, donde la atmósfera se densificó con un poder que parecía vibrar a su alrededor. Entonces, un nuevo trueno, pero esta vez no sonaba como una amenaza. Era una señal, un recordatorio de que algo grande estaba en camino. La luz comenzó a cambiar de tonalidad, iluminando la habitación con un resplandor dorado. «Miren», exclamó una mujer cercana, apuntando hacia el rincón. Eran chispas brillantes, danzando en el aire, y la gente empezó a murmurar, cada vez más emocionada. «Es un milagro», decían, «él está aquí». Javier sintió su fe reanimarse. Era un momento sagrado, un instante donde los límites entre lo humano y lo divino parecían desvanecerse. La mujer que había compartido su historia primero sonreía. Su rostro, iluminado y sereno, mostraba que en ella también ocurría un cambio profundo. «Dios está aquí con nosotros», afirmó Javier, mientras el aire se volvía más denso y cálido. «Él ha escuchado nuestras oraciones». Un murmullo de aprobación llenó la sala, como un coro de ángeles que se unía en alabanza. «Él está haciendo algo especial esta noche», pensó Javier, consciente de que el viaje espiritual de todos estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. «Vamos a prepararnos para la siguiente parte de esta experiencia», dijo la mujer, con una voz que ahora tenía un eco casi celestial. «Quiero que cada uno de ustedes se conecte con el rito que les permita liberar esas sombras de su ser. Hay 7 rituales que nos ayudarán a alcanzar la verdadera transformación». El grupo contuvo la respiración. «¿7 rituales?», pensó Javier, sintiendo como la curiosidad y anticipación comenzaban a llenar el espacio. Algo monumental estaba a punto de desvelarse, un camino que quizás no habían imaginado. «¿Qué rituales serán esos?», se preguntó Javier, preguntándose si estaban verdaderamente listos para la revelación del siguiente milagro. La noche apenas comenzaba. ¿Serían capaces de abrazar esta oportunidad única que Dios les ofrecía? La mujer sonrió con una gracia que parecía irradiar luz. «Cada uno de estos rituales es un paso hacia la libertad espiritual. No solo son prácticas, son encuentros con lo sagrado». Su voz envolvía a todos en la sala, como un abrazo cálido. «Hoy vamos a comenzar con el primer rito, el rito de la gratitud. Este es un momento para recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por pequeño que sea. Es tiempo de dar gracias». La emoción en su voz hizo vibrar la sala y Javier sintió que su corazón latía más rápido. Se pidió a todos que cerraran los ojos de nuevo. Javier, con un suspiro profundo, se sumergió en su propia memoria. Recordó aquellas pequeñas bendiciones, un amparo en su infancia, los abrazos de su abuela, las risas compartidas con amigos. «Gracias, Señor», dijo en su mente. Luego, comenzaron a alzarse voces, murmullos de gratitud que llenaban el aire como un canto de pájaros al amanecer. Los rostros en la sala comenzaron a iluminarse, uno por uno, mientras cada persona compartía sus agradecimientos en voz alta. «Gracias por mi familia, gracias por la salud, gracias por el refugio». Las palabras parecían elevarse como incienso, mezclándose con el aire sagrado que los envolvía. Sin darse cuenta, Javier sintió que sus cargas se volvieron más livianas. Mientras agradecía, miraba alrededor y veía cómo la energía renovada comenzaba a fluir, como si el amor de Dios estuviera tocando a cada uno de ellos. La atmósfera se tornó mágica, electrizante. La mujer guió al grupo. «Ahora, hagamos un espacio para dejar ir lo que nos pesa. Es hora de soltarnos de esas cadenas que parecen atarnos. El segundo rito, el rito de la entrega, nos libera de las cargas que llevamos». Un silencio reverente llenó la sala. Javier sintió que su corazón se aceleraba. «Estaré preparado para dejar ir todo lo que me roba la paz», pensó. Pero a la vez, había una certeza creciente dentro de él de que Dios estaba en control. Era el momento de dejar lo viejo atrás. «Con fe, levanten sus manos, simbolizando todo lo que ahora quieren entregar», indicó la mujer. Javier, recordando su mochila llena de angustias y fracasos, levantó sus brazos. En ese instante, una ola de calidez lo envolvió y sintió que las ataduras de sus miedos comenzaban a desvanecerse. «Te lo entrego, Señor», clamó en su corazón, arrojando toda ansiedad, dolor y rencor. Era un acto oscado, una declaración de liberación. Luego, las voces empezaron a unirse de nuevo en un coro, repitiendo: «Te entregamos lo que nos pesa». El sonido era poderoso, como un tambor que resonaba en la tierra.
Javier sintió que su espíritu brillaba, una chispa de esperanza encendida en su interior, guiando su camino hacia la transformación. Ahora, vamos a entrar al tercer rito, continuó la mujer. Este es el rito de la confesión, un momento para abrir nuestros corazones. No hay miedo aquí, solo amor y comprensión. Cada palabra de ella estaba llena de unción. Mientras invitaba a cada uno a compartir sus luchas y errores, Javier sintió que se acercaba un nuevo nivel de intimidad en la sala. Había poder en la verdad, había sanidad en la vulnerabilidad. ¿Estarán dispuestos a compartir sus batallas? Reflexionó Javier, consciente de que cada confesión podría traer una luz nueva en la vida de alguien más. La mujer extendió su mano, como una guía amorosa. Déjenme decirles algo importante. En la confesión, encontramos un nuevo comienzo, aseguró. Las voces, temerosas al principio, comenzaron a salir, unidas en la búsqueda de la aceptación divina, pero antes de que pudiera tatlar más, un viento suave sopló a través de la sala, trayendo consigo un sentido de expectación. Los corazones latían al unísono, y Javier supo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Cuáles serían las historias que cambiarían sus vidas esa noche? ¿Qué se revelaría en el acto de abrirse uno al otro? Pronto, el momento de revelación se acercaba y el cuarto se llenaba de una energía vibrante. Javier respiró hondo, empapado de fe, preparándose para la transformación que Dios tenía guardada para ellos. La luz del alba se coló por las ventanas, y Javier despertó con el corazón palpitante. La historia de su transformación espiritual estaba a punto de llegar a su punto culminante. La reunión que había organizado la noche anterior había sido un verdadero milagro, una manifestación del amor y la unidad en su comunidad. Las confesiones, las lágrimas y los abrazos habían tejido un manto de esperanza que cubría cada corazón presente. Mientras desayunaba con su madre, sentía el eco de las palabras de todos los que habían compartido sus batallas. Las historias de la señora Carmen que enfrentaba la soledad, del joven Carlos que luchaba contra la adicción y de la mujer que había perdido a su marido, todos ellos se entrelazaban en su pecho, impulsando su deseo de seguir sirviendo y sanando. Hoy es el día, madre, le dijo, con firmeza. Hoy iremos a la plaza a compartir lo que hemos aprendido. Su madre asintió con una sonrisa iluminada, comprendiendo que el amor que habían recibido debía fluir hacia otros. A medida que se acercaban a la plaza, la emoción llenaba el aire. El bullicio de risas y la música resonaban con fuerza, invitando a un nuevo día. En el centro, un grupo de personas se había reunido, sus rostros reflejaban la lucha y el triunfo, formando una comunidad que brillaba como estrellas en el firmamento. Bienvenidos a este nuevo rito de sanación, comenzó Javier con voz firme. Hoy, nos unimos para celebrar nuestras historias y para dar gracias por lo que hemos aprendido juntos. La transformación no termina aquí. Es un comienzo. Aplaudidos por la multitud, las palabras de Javier resonaron con la fuerza de una verdad inquebrantable. Cada alma presente se sintió llamada a ser parte de este momento sagrado. El anciano que había guiado los ritos anteriores se acercó, sonriendo con reconocimiento. Hoy es día de bendición, un día para compartir las luces y las sombras que cada uno de nosotros carga. Las palabras de este sabio, que tanto significado tenían, evocaron en los presentes la frágil belleza de ser humanos. Entonces, sentados en círculo, cada uno compartió sus luchas y las vicisitudes de sus vidas. Las historias giraban en torno a la fe y la entrega, al amor que surgía como una ola capaz de arrastrar con ella el sufrimiento. Javier miró a su madre, quien le devolvía la mirada con lágrimas de alegría. ¿Cuánto habían crecido? Ahí, en medio de su comunidad, la chispa de cada uno prendía una fogata que iluminaba el camino hacia lo nuevo y divino. Con el espíritu elevado, Javier dio el siguiente paso. Llegó el momento del rito de la sanación, exclamó, un momento donde dejaremos ir las sombras de la culpa y el miedo. Cada uno de nosotros tiene cargas que liberar. Las manos se levantaron, los corazones comenzaron a latir al unísono. Con cada respiración, entreguemos al Señor lo que nos pesa. Mientras respiraban profundamente, sintieron la brisa que acariciaba sus rostros como un abrazo del cielo. Una serie de murmullos de te entrego resonaban contagiosamente, y eso era un eco de sanación manifestada. Para Javier, cada palabra era como un eslabón que lo conectaba aún más con sus hermanos y hermanas. Entonces Javier, sintiéndose impulsado, se arrodilló en acción de gracias. Señor, te entrego mis temores, mis dudas y mi pasado. Clamó. Una ola de liberación recorrió la plaza, y mientras lo hacía, Javier sintió un calor reconfortante en su pecho.
Era una luz que lo envolvía y que parecía decirle que era más que suficiente. La mujer de la plaza se acercó, con ojos brillantes. Hoy, renazco. Hoy dejo ir mis cargas, declaró fuerte y claro. Y así, cada persona que compartió, cada historia, fue como un ladrillo que edificaba un refugio de amor y fortaleza. Concluyendo la ceremonia, Javier se levantó, sintiendo un fervor renovado. El cielo ha escuchado nuestras súplicas y ha transformado nuestras vidas. No estamos solos. Este es solo el inicio de nuestra misión. Compartamos esta luz con otros, ayudemos a quienes necesitan sanación, concluyó. Las risas comenzaron a mezclarse con aplausos y abrazos. La plaza se llenó de promesas, de compromisos para entrelazarse y alzar a los caídos. Había una energía palpable, una vibración que provenía directamente de lo divino. Así concluyó el rito, pero la luz en sus corazones continuaría brillando hacia afuera, produciendo un impacto que resonaría en cada rincón de la vida de su comunidad. En cada encuentro posterior, en cada historia compartida, sentían que el amor de Dios brillaba a través de ellos. Javier y su madre se tomaron de la mano, los ojos cargados de esperanza. Hoy comenzamos una nueva aventura, le dijo ella. Así fue como un camino de sanación se erigió ante ellos, y el sol del nuevo día bañaba todo con su luz dorada. Habían abierto las puertas de la verdadera transformación y estaban listos para lo que vendría, confiando en que cada experiencia iría añadiendo un nuevo capítulo poderoso a su historia de fe. El viaje no solo era su hogar, era cada corazón que encontraban en el camino. Javier miró hacia la distancia con una sonrisa en su rostro, consciente de que lo mejor estaba por llegar. Necesitas suscribirte ahora a este canal, porque lo que hemos presenciado es solo el principio de una serie de milagros que no querrás perderte. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas historias de fe lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta obra divina. Únete a nosotros y juntos sigamos abrazando la luz y la esperanza.